buenos días, Dios los bendiga a todos. Hoy, en esta mañana de miércoles, San Paulino de Nola, San Paulino del Nola, obispo, en el año 431, bendiciones a todos los paulinos, las paulinas que por ahí tenemos. Dios las bendiga en esta mañana de miércoles, los que hoy es su santo, en San Paulino, los que hoy es su cumpleaños, en el nombre de Jesús, bendecidos. Escuchamos esta alabanza en el Señor. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo, siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Ven, Espíritu Santo, apodérate de todo nuestro ser. Danos tu fuego, danos tu luz, danos tu paz. Queremos sentir tu amor. Espíritu Santo, ven. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Paulino de Nola, el obispo, en el año 431. Pocos santos hay que hayan hecho tanto esfuerzo por mantenerse ignorados por todos y pasar desapercibidos como San Paulino de Nola, y poco como él que hayan recibido en vida tantas alabanzas de grandes sabios y santos. San Jerónimo, San Ambrosio, San Agustín, San Gregorio de Tours hicieron elogios de él y lo presentaron ante los demás como un modelo de obispo, de apóstol y de verdadero amigo. Nació en San Paulino, en Burdeos, Francia, en el año 353. Su padre era gobernador y su familia sumamente rica. Tuvo como maestro en su infancia a los más famosos literatos de la región y, según cuentan San Jerónimo, cuando Paulino llegó a la juventud, dejaba admiradas a la gente por la elegancia y su estilo de hablar y al escribir. Nombrado para altos puestos en el gobierno, tuvo que viajar por diversos países y en todas partes hizo muy buenas amistades porque tenía un trato muy agradable y exquisito. En Milán se hizo amigo de San Ambrosio y de San Agustín, y por carta tuvo muy provechosas relaciones intelectuales con el gran sabio San Jerónimo. Al trabajar
Al trabar relaciones con San Delfino, obispo de Burdeos, se entusiasmó por la religión cristiana y se hizo bautizar como católico. Luego se fue a vivir a España y allá se casó con una mujer sumamente piadosa llamada Teresa, de la cual tuvo un hijo, pero el niño murió a los 8 días de nacido y entonces Paulino y Teresa se propusieron vivir en adelante como 12 hermanos y repartir sus enormes riquezas entre los pobres. Así lo hicieron y pronto fueron vendiendo fincas y casas y repartieron el dinero entre los más necesitados. Y resultó que llevaba una vida tan santa que en la Navidad del año 393 el pueblo de Barcelona, España, pidió por aclamación al señor obispo que ordenara sacerdote a Paulino. El obispo aceptó y lo ordenó aunque estaba casado, pero él y su esposa vivían como 2 hermanos nada más. Paulino y Teresa se fueron a vivir en Nola, Italia, donde tenían unas posesiones y donde se veneraba con mucha fe la tumba de San Félix. Allí, junto a la tumba del santo, construyeron una casita sencilla y empezaron a vivir como verdaderos monjes dedicados a la oración y a la caridad para con los pobres. Paulino fue a Roma, pero el Papa no lo recibió muy bien, porque no aceptaba que le hubiera ordenado sacerdote siendo casado. El próximo pontífice ya lo recibiría con mucho cariño porque habrán contado santamente que vive él en Nola. Pronto la casa de Paulino en Nola se convirtió en sitio preferido para todos los pobres y necesitados de la región. Él y su esposa, que seguían siendo todavía muy ricos, repartían ayuda con una generosidad extraordinaria y con su dinero le construyeron un hermoso templo a San Félix, que era el santo más popular de allí. Dice que San Paulino fue el que se le ocurrió llamar a la gente a las reuniones con un instrumento de metal que retumbaba en los lejos y que aquella región se llamaba Campanía. Por eso aquel instrumento se llama campana. En el año 409 murió el obispo de Nola. Todo el pueblo aclamó a Paulino como nuevo obispo y tuvo que aceptar y en adelante se dedicara por toda su vida hasta el año 431 a cuidar de la santidad del sacerdocio y de sacerdotes y fieles. A este santo le agradaba mucho 2 clases de apostolado intelectuales: las cartas y las poesías. Con las más exquisitas gentilezas y la buena educación se comunicaba por carta con infinidad de personas. De él se conservan más de 50 cartas que son modelo de buena redacción y muy amable caridad. Y en cuanto poesía cada año, en la fiesta de San Félix componía un poema en honor de su santo preferido y lo hacía recitar y difundir entre el pueblo. Se conservan 13 de estos poemas que colocan a San Paulino como uno de los mejores poetas de su tiempo. Paulino fue gastando toda su inmensa riqueza en ayudar a los más necesitados hasta que quedara en él totalmente pobre. Y sucedió que cuando en el año 410 llegaron a Nola los terribles vándalos del rey Gessérico, se llevaron muchos prisioneros y esclavos y entre ellos al hijo único de una pobre viuda. Entonces nuestro santo se ofreció él personalmente para reemplazar a aquel joven y le fue aceptado de canje y dejaron libre al muchacho.
Pero sucedió que en el viaje Dios cambió un poco el corazón de aquellos bárbaros y devolvieron libre al obispo Paulino y a los demás prisioneros en un barco hacia Nola, y el barco lo enviaron cargado de víveres. Cuando el santo ya estaba moribundo, vino el ecónomo a avisarle que le quedaban 40 monedas de unas telas que se habían comprado para vestidos de los pobres. Y el santo exclamó, mirando al cielo, Dios proveerá, que le debían. El santo exclamó mirando al cielo, Dios proveerá. Y a los pocos minutos llegó un mensajero trayendo el envío que yacía para los menesterosos. Era un paquetito de 40 monedas de plata. El obispo juntó las manos y exclamó, bendito sea Dios, que nunca me falló en nada. Murió San Paulino en el año 431 y fue sepultado en la iglesia de San Félix, pero después de muerto obtuvo tantos milagros que llegó a ser más popular que el mismo San Félix, el cual él tanto había popularizado entre el pueblo. San Francisco de Sales decía que para San Paulino existía un octavo sacramento que consistía en ser exquisitamente amable y bien educado para todos. Ojalá lográramos imitar esta bella cualidad. Bueno, pues hoy estamos celebrando de San Paulino de Nola, de este libro del padre Eliezer Salesman, La vida de los santos. Bueno, pues aquí está, en este caminar, la bendición que el Señor nos da en este día de gracia, en su presencia, en su amor. Bueno, pues vamos al Evangelio del día que el Señor nos invita a vivir en su presencia. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuidado con los falsos profetas. Se acercan ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y todo árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues en esta mañana que el Señor nos está regalando para que nosotros vayamos viendo, no se te olvide, es un día para estrenar, un día para vivir, un día para desenvolvernos en el plan bendito de Dios. Como dice por ahí el padre de los Monteros, dice la oración esta: Señor, el ayer ya quedó en tu misericordia, el mañana viene con tu providencia. Hoy quiero vivirlo con tu amor, porque he de morir. Entonces hoy en el Señor nos está hablando Jesús de una manera firme, fuerte. Le habla a sus discípulos sobre este tema de la falsedad que puede acompañarnos a cualquiera de nosotros. Cuidado con los profetas falsos, que se acercarán como ovejas, pero son lobos rapaces. Entonces, esta gente que tiene un engaño, que dice que es un engaño pequeño, que dice que es una mentira pequeña, es como una célula que te puede salir, Dios no lo quiera, por aquí. Y te dice el doctor, pues eso es una célula de cáncer.
esa célula de cáncer, tenemos que ver qué es lo que hacemos, porque no la podemos dejar así. Si yo dejo esa célula aquí y no la combato con medicamento, con diálisis o hemodiálisis, como lo que sea, esa célula se va a expandir. Entonces la pequeña mentira que tú vayas diciendo te va a expandir en todo tu ser. Y no hay mentira pequeña. La mentira que se emplee es una mentira como la célula que empieza a contaminar las demás células. Entonces su forma de hablar, tu forma de tratar, no es grata a la voluntad de Dios. Por eso dice el Señor que la mentira que se emplee, ten cuidado, porque muchas veces nosotros, a pesar de que no digamos mentiras, siempre vamos a acoplarlos a aquel que es mentiroso. Y a veces nos acoplamos y no nos damos cuenta de que ya nos envolvimos en una mentira como la que él vive. Así como esta célula, si nosotros no la cuidamos o no la esparcimos, o no la diseminamos, pues esa célula realmente empieza a expandirse y extenderse. Si tú identificas quién es la persona que dice mentiras, pues como dice la palabra de Dios, retirarse de él como un tiro de piedra, de ella o de él como un tiro de piedra. Y por eso mismo cuando nosotros escuchamos que aquí en el Evangelio los pone alerta Jesús a sus discípulos, tengan cuidado de los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero son por dentro lobos rapaces. Por sus frutos conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Entonces, los frutos van a hablar de cómo hablas, de cómo tratas, de cómo guiñes tu rostro, qué muecas haces en tu rostro. Eso habla del contenido de tu corazón. Y vuelvo a repetirte, no digas que es una pequeña mentira, no digas que es una mentira piadosa, porque esos no son frutos del Hijo de Dios, que debe de tener el temple de la gracia en la verdad, que debe de vivir ese espíritu que se desenvuelve en la luz de su presencia. Por eso fíjate cómo dice el Señor, todo árbol bueno da frutos buenos. Eso es el arrojo por automático. Todo árbol malo da frutos malos. Entonces, tú, yo no podemos decir que dije nada más una mentira. Ya fue nada más fue una mentira, padre. Nada más fue una mentira. No. Ya hay mucho más de la mentira dentro de ti, dentro de mí. Como dice San Pablo, dice, Señor, quiero hacer lo bueno. Va así. He hecho lo malo que no quiero y lo bueno que debo no lo he hecho. Y por consiguiente aquí escuchamos ese caminar, que todo árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. El árbol bueno no puede producir, es decir, tú siendo bueno no puedes producir cosas malas. El árbol malo no puede producir cosas buenas, frutos buenos. Entonces, si tenemos, dices tú, una pequeña mentira, si tenemos un pequeño engaño, si tienes una mentira piadosa, como lo mencionas, ten mucho cuidado, porque no es ese caminar que el Señor quiere que tú y yo vivamos. Así que nuestros frutos dirán qué es lo que tenemos en el corazón. El árbol bueno no puede producir frutos malos, no puedes producir mentiras, no puede producir falsedades. Hace mucho tiempo el Señor me dio un entendimiento sobre el pecado de la mentira. Padre, pues es que resulta de que le mentía a mi mamá porque
realmente cometía el pecado de la mentira. Ok, hija, qué bueno que estás reconociendo que la mentira no es el plan de tu vida, pero acuérdate a mí, acuérdate lo que ahorita el Señor me está invitando a decirte. Ya me dijiste la mentira, mira la sombra que se genera. Ahí está, mira la sombra que se genera aquí. ¿Ya la vistes? Ok, esa es la mentira que me estás confesando, esa mentira. Ahora dime el pecado. La mentira es esa. Se la dijiste a mamá. No, pues es que yo me iba a estudiar a la casa de mi amiga y realmente no me fui a la casa de mi amiga. Me fui a ver a mi novio. Me fui de pinta con mi novio. Entonces, cuando nosotros decimos un pecado, Padre, he mentido. Ok, esa es una sombra del contenido de la falsedad. Una sombra. Cuando digas la verdad, Padre, es que yo me iba a ir al café con mis amigas y no me fui al café. Me fui a otro lugar prohibido con mi novio. Entonces, realmente, un hombre, una mujer buena, no puede producir frutos malos. No puedes producir esos frutos. Ya sea en la situación que estés, ya seas que seas esposa, ya sea que seas esposo, pues no tienes que tener esa situación de ser una persona buena, producir frutos malos, tener tu producción mala. Y ahí nos dice el Señor, todo árbol que produce frutos buenos, todo, todo árbol que no produce frutos es cortado y arrojado al fuego, porque por sus frutos los conocerán. Ahora mira cómo dice el misal del mes de junio. Dice, ninguna persona que pretenda hacer daño se presenta abiertamente mala, nunca. Una persona que te va a hacer daño siempre se presentará buena, siempre echa mano de máscaras y a veces ni siquiera tan feas. Por lo general son tapujos de bondad o en ocasiones incluso de ciertas falsas piedades religiosas. Esto sucedió también en el tiempo de Jesús. De aquí que alerta a sus discípulos para que se guarden, es decir, que sean atentos y en guardia ante ciertos individuos que son falsos, que se presentan alegando lo que no son y diciendo lo que no creen y sobre todo diciendo lo que únicamente les conviene. La gente espera un profeta auténtico que les hablará con la verdad y que se les acercarán con cariño y que los viera con respeto, pues se suponía que era un hombres de Dios. La falsedad en estos individuos aparece en su punto más alto cuando se disfrazan de ovejas. Entonces el engaño pretendido llega a su máximo grado, pues se trata de aparentar todo lo contrario con su única facilidad de que los demás no solo los crean, sino que se permitan y hasta que vean con normalidad que los destrocen con sus garras, aprovechándose de ella como la del lobo rapaces. Bueno, pues ahora el Señor nos invita a estar alertas porque pues hay muchos profetas que se les llama, aquellos que se les llama perseguidores, que están llamando a la situación del fin del mundo. Son profetas trágicos. Claro, tenemos que tener alerta, tenemos que tener conversión, tenemos que tener cambio, tenemos que tener ese espíritu del Señor. Así que en esta mañana el Señor nos invita a ver
que ni siquiera la mentira debe de estar en tus labios. Tus frutos deben de ser buenos, como el Señor te presenta este día de bondad, de gracia y de bendición. Feliz miércoles para todos, que el Señor nos colme de gracia, bondad y bendición. Alabado y glorificado seas, Padre, en esta mañana de miércoles, lluviosa, fresca. Te doy gracias por todo lo que nos permites, lo que nos das, lo que nos invitas a vivir con tu misericordia. A los pies de nuestra Madre María Santísima, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre, porque tú nos has permitido que nuestra Madre María Santísima, la Reina, la llena de gracia, siempre nos conduzca hacia la presencia de tu Hijo amado Jesucristo. Madre Santísima, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y exaltamos tu nombre, porque tú siempre estás delante de nosotros como intercesora, como intermediadora y como llena de gracia que eres. Madre Santísima, nos invitas a tener la pureza de corazón al hablar, al dirigirnos a las personas, al tratar, al llevar a cabo esta comunión de gracia y bendición. Te doy gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en esta mañana de tu presencia gloriosa por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Desde la parroquia de Cristo Rey, Nuestra Señora del Carmen, Infonaví Buenavista. Bendiciones a todos. Diócesis de Veracruz Puerto, bajo la bendición del obispo Carlos Briceño Ar, te saludo, Jesús Rosa Jiménez, sacerdote de esta comunidad. Bendiciones.